los griegos es Aristóteles, 384 a 322 aprox antes de Cristo. Aristóteles creo que ya puede ser considerado como el primer investigador científico, ¿no? En un sentido moderno. Ahora, ¿por qué, no? Él suponía que el universo obedecía a un plan, pero a un plan racional del creador. Claro, cuando él dice creador, pues está refiriendo a un ser supremo, ¿no? A un Dios. Y que la Tierra era el centro del universo. Eso es importante, ¿no? Él ya abandonó esa idea de sus antecesores, ¿no? Abandonó la idea de que la Tierra gira sobre su propio eje. Esa idea él lo abandonó. La Tierra, las estrellas giran en torno del Sol. Eso decía. Miren, esa idea ya, por eso le digo que ya es casi moderna, ¿no? Y ya tiene otro juicio, otro valor. Todas las cosas a nivel de Urano, la Tierra, ¿no? El aire, o el agua y fuego, a nivel del cosmos, era la quinta esencia. Es una afirmación de Aristóteles. Aquí va a haber un salto ya más brusco. Miren esta idea que él ha planteado del movimiento, ¿no? De la Tierra, las estrellas que giran en torno a él, va a ser crucial para la presencia ya de Aristarco, ¿no? Aristarco, claro, ya se va reduciendo, ¿no? A la llegada de Cristo, 310, 230 antes de Cristo. Aristarco fue el primero en proponer el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando, ¿no? el Sol, ¿no? Como centro del universo. Aristarco de Samos, creo, por un lugar de Grecia, ¿no? Entonces, él dio un paso adelante en la concepción del mundo. Eso es importante, la idea de Aristarco. Trató de calcular en su tiempo la distancia, ¿no? de la Tierra, la distancia a la Luna, la distancia al Sol. Él propone que el Sol es el centro del universo. Entonces la idea heliocéntrica va tomando fuerza acá, ¿no? Su idea no era para sus tiempos, ¿no? No era bien comprendido. Claro, ¿cómo va a ser comprendido si el pensamiento dogmático, ¿no? religioso, estaba demasiado arraigado, ¿no? en la época, y sostener una idea nueva y moderna y así aproximando a la realidad no iba a ser bien visto, como vamos a ver después, ¿no? Incluso muchos han tenido que terminar en la hoguera por sus pensamientos, porque no era fácil proponer una idea y sostenerla frente a los religiosos de la época, ¿no? Pero lo bueno que rompe todo un esquema o idea, ¿no? de los griegos en torno al cielo y la tierra. Eso es crucial. Pero para sostener esa idea y plantearla,
uno tendría que ponerse en la cabeza de Aristarco, ¿no? Sobre la base de qué es la que propone la idea, o sea, qué es lo que él observó o qué es lo que le marcó, porque es lo que hace un investigador, porque observa algo. Es lo que ustedes hacen para poner un nombre a su proyecto, es que han observado algo, que hay una debilidad por reforzar en estudiar, o es algo de trascendental o importancia. Sobre la base de alguna observación uno toma una decisión para poner un nombre, incluso un proyecto, un test, un artículo, etc. Eso Aristarco ha tenido que basarse y echarle ojo a una utilidad, al comportamiento de la elipse. O sea, ha tenido que observar ese fenómeno. Las elipses no son de ahora, sino de todos los tiempos, ¿no? La situación era interpretada. Entonces él lo que utiliza es eso, ¿no? La eclipse de la luna. ¿Para qué? Justamente para hacer cálculos del diámetro de la Tierra. Y lo hace. Y dice que él es 3 veces mayor que la Tierra, que la Luna, ¿no? Esa conclusión llega. Y también hace cálculos, dice que el diámetro del Sol era 6 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Entonces, esas observaciones estaban muy cercanos, ¿no?, a la realidad. Eratóstenes aportó mucho entonces en esa parte de los cálculos, y Eratóstenes después lo que va a hacer es reforzar un poco esa idea de Aristarco, o un poco iniciar la sistematización, podríamos decir. Claro que ya Eratóstenes viene un poquito, unos cuantos años más cercano ya a la venida de Cristo, ¿no? 284 a 180 antes de Cristo. Eratóstenes aprovecha, ¿por qué sistematizar? Porque él pues llegó a ser el bibliotecario del Museo de Alejandría, ¿no?, con todos los libros a su disposición, que llegaba a tener elementos para revisar y hacer incluso, y tener tiempo, ¿no?, para hacer los cálculos. Entonces se realizaron los cálculos de la Tierra. Esos cálculos es interesante desde el punto de vista de sus observaciones. O sea, ¿cómo, basada en qué? Que hace esos cálculos, ¿no? Si nosotros observamos estas figuras que estamos acuñando aquí, sus observaciones para hacer esos cálculos, él observa lo siguiente. Más o menos el paso es lo siguiente. Basado en un sol de mediodía. Bueno, todos saben que a mediodía el sol casi es vertical, por la sombra no podemos fijar, y la sombra, ya sea de un árbol, de una persona, de un edificio, de un punto referencial, etc., ha sido siempre el reloj y el motor de observación desde la época griega. Acuérdense que estamos hablando en la que no se tenía muchos elementos como se tiene ahora, ¿no? Entonces, los rayos del sol, el comportamiento ha sido un elemento. Y las estaciones también. Y cada paso de las estaciones estaban organizadas, ¿no?, que se podía recurrir cada vez que uno quería hacer ciertos cálculos, etc. Bueno, para Grecia, pues, según señala en las agendas de estos cálculos, se cree que fue un 24 de junio, pero un solsticio de verano, dicen. O sea, un sol de mediodía.
¿ya? En la ciudad de Siena, en Grecia, por una parte de... Entonces los relojes del sol, antes se decían Nogman, ¿no? Los Nogman, se refería a un reloj del sol. Entonces no presentaba sombra, naturalmente, vertical, pues, ¿no? En esa misma fecha y a la misma hora, se cree que en Alejandría, bueno, se supone que aquí está poniendo el centro de la Tierra, ¿no? En la figura, ¿no? Aquí, centro de la Tierra, y Siena es un lugar donde se está haciendo las mediciones, y Alejandría es otro lugar, aquí marcada en A, en la figura, ¿no? Alejandría, ¿no? Todos a la misma hora, naturalmente, ¿no? El sol cae igual para todos en determinada hora. En Alejandría se cree que está al norte de Siena, naturalmente. Entonces, a unos 5.000 estadios, dice, de distancia entre Siena y Alejandría. Bueno, anoten eso, estadio, ¿no? Era una medida en la época griega. Habría que ver, a cuánto equivalía ese estadio, ¿no? 5.000 estadios, ¿a cuántos kilómetros equivalía? Entonces la circunferencia de la Tierra era aproximadamente 250.000 estadios. Mira, si uno hace las transformaciones a kilómetros, la aproximación es cerquita a lo que nosotros ya conocemos, que son como 46.250 kilómetros. O sea, él no estuvo muy lejos. Con esa proyección de estas sombras y cálculos de la variación de distancias, él pudo calcular esa aproximación. Ya. Entonces, en realidad el estadio de la que habla acá es una unidad, pues, de longitud, ¿no? De la antigüedad. Entonces se puede buscar en el Google, ahí le va a dar una aproximación a cuánto equivale en pie o en metros, si se puede hacer esos cálculos. Entonces ese dato que él sacó es muy importante en la historia de la ciencia. Pero ahora la pregunta, ¿de qué supuesto partió Eratóstenes para realizar esos cálculos? Si es correcto que son estas las observaciones, ¿no? Pero ¿cuáles son esos supuestos de la que él ha tenido, pues, que preguntarse previamente, ¿no? Porque si uno no tiene un supuesto para hacer una investigación, una idea, al momento de llegar a la parte experimental o los cálculos no va a funcionar. Bueno, los supuestos más o menos, uno es que el Sol era 7 veces mayor que la Tierra. Ese es un supuesto que venía de atrás. Otro supuesto puede ser todo el rayo de luz es igual, ¿no? Perpendicular en todo momento, bueno, por lo menos en ese radio entre Siena y Alejandría, podríamos decir. Entonces tendría que haber llegado a alguna conclusión, ¿no? Entonces los rayos solares caen en forma paralela a la Tierra. Tiene que sentenciar algo, así como en matemáticas no se sentenciamos algo con los supuestos, igual, ¿no? Entonces ha tenido que hacer alguna advertencia, ¿no? La diferencia de sombras proyectadas, tiene que haber especulado eso. Para hacer en este trazo, si se ve, pues, según la figura, ¿no? Porque uno trazo horizontal, aquí puestos ángulos son las mismas, ángulos opuestos por el verso son las mismas. Esos son supuestos que salen por sí. Entonces, con esos supuestos hace un cálculo, establece una relación. Y al final, pues, le va a arrojar lo que él esperaba, ¿no? Entonces, estas ideas de Eratóstenes ya va a marcar
un punto de quiebre en la investigación un poquito más racional, ¿no? Un poquito más racional lo que viene en adelante. Entonces, algunas conclusiones que podamos sacar hasta aquí, pues estas primeras reflexiones de la época griega, sería lo siguiente, ¿no? Lo que observamos en el transcurso, en el desarrollo de estos primeros personajes, ¿no?, de la época griega, hay tres tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento científico, constante, ¿no? Que viene a ser las luchas de propuestas, de teorías, ¿no?, entre uno, otro, conforme van pasando y dejando. Y es como se avanza, ¿no? A veces por contradicción también. Uno observa que está mal, una teoría no funciona, el otro viene, pues la reformula y es así como avanza el conocimiento científico. Entonces, el desarrollo del conocimiento científico es una constante lucha de teorías. Lo que hacemos unos u otros al cogerla es mejorar, ¿no? Dar nuestras propias versiones. Pueden ser contradictorias, pero es nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces podemos decir incluso que el conocimiento científico es dialéctico. La dialéctica es avance, ¿no? Los hechos son el punto de partida, ¿no?, de la construcción de la teoría. Claro, las constantes preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, una, podríamos decir, ¿por qué hay diferencia entre las teorías si se parten de los mismos hechos? Si todos miramos un punto, digamos, del firmamento, del cielo, ¿por qué todos no miramos igual, no? Esa es una buena reflexión. ¿O es que no tenemos los mismos ojos? O quizás hay los mismos cerebros, puede ser. ¿No? Bueno, entonces no sería lógico esperar las mismas explicaciones, tampoco, ¿no? Porque tú observas el cielo, yo observo el cielo, Z observa el cielo, y cada uno tenemos distintas explicaciones, ¿no? Distinguir hechos relevantes, eso es importante. Tener ideas preconcebidas, sí, sí. Los hechos están pues basados en tener una idea preconcebida, sí, pero también un principio, ¿no? Si no, acuérdense nomás de la geometría, Jean-Pierre, de la geometría de Euclides, ¿no? Geometría euclidiana. ¿Cuántos años enseñándose la geometría euclidiana? Eso tenía un edificio, ¿no? Estaba construido de axiomas, postulados, teoremas, es la base sobre la cual sostiene toda una teoría que está arriba. Falla un axioma, se derrumba todo lo construido. Bueno, pues todos un poco conocen la historia de la geometría euclidiana, ¿no? Lobachevsky que le echó ojo a uno de los axiomas, que no era axioma, podía pasar a la categoría de teorema, y si se llegaba a probar, ya pues falló todo. Entonces, en realidad no cayó la geometría euclidiana, más bien lo que apareció es la geometría no euclidiana, ¿no? La geometría euclidiana siguió viviendo hasta la época de hoy, pero gracias a esas observaciones son las que aparecen en la geometría no euclidiana. Así es como avanza la ciencia, ¿no? Entonces, tener ideas preconcebidas es muy bueno, ¿no? Los axiomas, principios postulados van a ser los pilares de cualquier teoría.
A partir de estos principios se van a derivar proposiciones que van a ser verdaderas y sobre eso se construye todo un edificio de la investigación. Como sabemos, las proposiciones explican los hechos, ¿no? Y al mismo tiempo hacen ver si son coherentes con los axiomas, ¿no? La ciencia es racional, a esto iremos respondiendo poco a poco. Y estas interrogantes de lo que hemos hablado ya pueden responder para las siguientes clases.